¿Eh? ¿Aceleres un poquito? No me viene mal. Pablo. Como todo, entonces falta Stephanie, pero no sé si iba a conectar ese día. No, ahí no está. Bueno, Stephanie se fue a laburar. Me tenés que dar el compartir, Rodrigo. Ya voy. Lucas, vos vas a... Sí, yo primero. Entonces te daré a ser operador porque no puedo. Para, antes que nada voy a poner a grabar. Ya estoy. Ahí va. Perfecto, dame un segundito. ¿Se está viendo bien la presentación ahí? Se ve bien, sí. Vale. Están con... Perfecto. Entonces, Solo una aclaración antes de empezar la presentación, que nosotros la enfocamos a un público general, pero que sí tenga una mínima idea del tema. Ahora sí, empiezo. Bueno, nosotros somos Lucas Rodríguez y Ezequiel Núñez, de Facultad de Ciencias de Taller 1, y nuestro trabajo, titulado como La física de los celulares, va a tener como no objetivo general analizar la utilidad de los sensores que tienen nuestros celulares al momento de realizar medidas experimentales más enfocadas en el área nuestra, que es la física. Y determinar si esto es así y verificarlo también. Para esto también vamos a utilizar una práctica que realizamos, que la vamos a explicar más adelante, que fue una práctica con respecto a al estudio de la aceleración gravitatoria de la Tierra. Para empezar un poco en el tema, nos pareció importante aclarar de qué se tratan los sensores de nuestros celulares, que básicamente un sensor es un dispositivo capaz de detectar eventos o cambios en su entorno y proporcionar una salida que es típicamente información eléctrica, digital u óptica. Solo para mostrar un poco la imagen, la evolución que han tenido los sensores en los celulares a lo largo de los años, con la evolución de los celulares que cada vez al pasar los modelos de estos van aumentando más y más los sensores que pueden medir distintas magnitudes, y algunos de estos sensores incorporados, que pusimos algunos de los más conocidos, serían como el micrófono, el giroscopio, acelerómetro, cámara, entre otros. Nosotros, como después vamos a explicar, después Ezequiel va a explicar la práctica que hicimos con G, nos vamos a centrar en el sensor del acelerómetro, que básicamente es el único que usamos, por eso nos vamos a extender en el funcionamiento de este y no de los otros, que también tienen distintos fundamentos. Básicamente, cómo funciona el acelerómetro se basa en un sistema 3D de una masa unida a 6 resortes distintos, por lo tanto no mide una aceleración real del objeto, sino que lo que hace es medir cuánto se mueve ese resorte, y con el estiramiento que experimenta el resorte y teniendo la masa del sistema, calcula la aceleración con la segunda ley de Newton y eso. Después, también es necesario aclarar que el sistema trae incorporado un sistema de ejes, por eso son 6 resortes, 2 para cada eje, y que lo que hace es medir las distintas aceleraciones, calculándolas en cada eje distinto, que después eso va a ahondar más en el tema, Ezequiel. Después una cosa más que va mechado con la anterior, que es una aclaración, que para medir G
el acelerómetro no mide la aceleración real que experimenta el objeto, sino que mide una aceleración prima, la podemos llamar, que está dada por esa aceleración prima es la aceleración que experimenta el objeto menos, menos el valor de la aceleración gravitatoria, que básicamente lo va a explicar más a fondo Ezequiel, que si nosotros colocamos el celular horizontal sobre una mesa o sobre un piso, el celular no se está moviendo, pero lo que hace es tomar esa aceleración, por ejemplo en el eje Y, que es cero, y restarle la aceleración gravitatoria. Por eso, si nos fijamos, cuando la medimos nos da la aceleración gravitatoria directamente. Después es necesario aclarar que para utilizar estos sensores vamos a necesitar de algún software que pueda interpretar estos sensores, que básicamente la función es leer estos sensores incorporados y los datos y poder grabar estas medidas que obtenemos, así después los podemos interpretar mediante algún programa o aplicación, sea cual sea que estemos utilizando, que en nuestro caso va a ser Androsensor, que es la que más adecuada vimos para usar y es la que de las que mejor está enfocada al área de la física, que es lo que queremos trabajar nosotros. Y Bien, ahora debería cambiar con Ezequiel. Dejo de compartir. sí, comparto yo. Hasta que déjame compartir pantalla. Problemas técnicos. Eh, Te hago hospedador porque... Dale, dale. ah, ahí va. Bien. Esto ya lo vimos. Ahí está. Viendo la aceleración gravitatoria, utilizando el programa Androsensor. Bueno, para medir G, primero lo que tenemos que hacer es setear el celular de forma que quede paralelo al plano del suelo, ¿no? Así un único sensor, que en este caso vendría siendo el sensor, el único eje del sensor, que en este caso vendría siendo el eje Z, puede captar la aceleración gravitatoria. Bueno, lo que hicimos fue, realizamos 4 mediciones con distintos tiempos de muestreo, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 50 segundos aproximadamente, no son valores exactos, con esto, y con el mismo intervalo de grabación. Otra manera de sacar más datos en un mismo tiempo, otra manera de sacar más datos sería cambiando el intervalo de grabación. Pero decimos usarlo de esta manera porque sí, básicamente. Porque está. Y después ya con los datos obtenidos, los mandamos a un software llamado Skylab para empezar lo que vendría siendo el análisis estadístico de los datos. Bueno, para análisis estadísticos, lo que necesitamos es hallar el promedio, la desviación estándar, realizar histogramas, pusimos también la distribución gaussiana, más adelante os voy a explicar, y también calcular la incertidumbre. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de histogramas, los cuales el de la derecha sigue una distribución gaussiana, el de la izquierda no, pero son dos ejemplos nomás. Bien, ahora, el promedio. Para calcular el promedio se suma todos los datos y se divide entre la cantidad que son. En este caso el promedio va a ser el mejor representante de la muestra, es un representante de la muestra, en este caso va a ser el mejor. Existen otros, por ejemplo la moda y la mediana, pero en este caso no van a ser los mejores entre comillas porque la moda toma el valor que se repite más, pero el programa da en sí un valor de G con muchas cifras. Entonces es complicado que entre muchas cifras se repita el mismo valor siempre. Y después la mediana toma los valores de que son que separa la mitad de los datos, sí, que separa la mitad de los datos hacia arriba y hacia abajo, entre comillas. Pero justamente por el tema de cómo hicimos el experimento, no vamos a tener, por decirlo así, un dato medio. O sea, en el dato medio puede ser que justamente haya un pico o una creciente que nos arruine el experimento. O sea, no sea un valor característico de la medida. Bueno, otra cosa clara es la desviación estándar. La desviación estándar podría referirse como
la dispersión de los datos. ¿Qué tan dispersos están los datos del promedio? Si tenemos una desviación estándar muy grande, los valores, la dispersión de los datos van a ser muy grandes. O sea, por ejemplo, si, no sé, tomamos la serie de medidas, suponiendo que G es 9,8, si tenemos valores machos de 9,9, 9,7 y algo, no va a tener tanta desviación estándar. Si tuviéramos más, eh, eso se entendió. Está. Después, falta aclarar, con el promedio y la desviación estándar ya obtenidos, podemos aplicar el teorema, ay Dios, me sale el teorema, pero no es teorema. El El criterio. criterio, ahí está. El criterio de tres sigmas. Básicamente lo que hace es eliminar los datos que no sean coherentes. Si tenemos un dato ilógico que esté en el sistema, por ejemplo, estamos grabando 2G y nos da de repente que es 400 metros por segundo. Eso es ilógico que esté ahí y ese criterio lo elimina totalmente. Entonces, si logramos quitar datos, hay que hacer de nuevo el promedio y la desviación estándar para tener los datos más coherentes, ¿no? Después realizamos los histogramas. Para los histogramas, primero hay que elegir un número de bins adecuado. ¿Listo? El número de bits va a depender de la cantidad de datos que tengamos, y por ejemplo se busca que siempre tenga la misma cantidad de datos que de bins. O sea, en cada bin haya la misma cantidad, o sea, el número de bins tiene que ser igual a la cantidad de datos por bin, básicamente. Ya con los histogramas obtenidos, lo que hacemos es poner cada histograma, ¿no?, con su correspondiente función gaussiana, que básicamente, histograma normalizado, muy importante. Normalizado básicamente significa que el área del histograma sea el 100% de los datos, que no nos diga, por ejemplo, en 9,9 cuántos datos son, sino la probabilidad de que un dato esté dentro de esta área. Si hacemos el área de este bin, nos da la probabilidad de que un dato esté ahí, ¿no? Y podemos ver acá, por ejemplo, en el histograma número A, fue el que se realizaron menor cantidad de datos, posee una distribución que no se puede asemejar tanto a una gaussiana. Sin embargo, a que tomamos con mayor datos, que es el histograma número D, la figura número D, sí se aproxima bastante más a una función gaussiana. Bien, a ver las conclusiones. Tenemos que, para llegar a una conclusión, a un número G aproximado, tenemos que primero hallar la incertidumbre. La incertidumbre se halla haciendo la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado más p al cuadrado, que p vendría siendo ¿cómo esto? Apreciación del instrumento, que es la mínima cantidad eh, la mínima cantidad que se puede medir en el instrumento. En este caso, la incertidumbre nos dio 0,04 y G en sí lo tomamos como el promedio del valor más, el promedio de los datos que tuvimos más valores, porque ese iba a ser el más correcto, como vimos en el instrumento anterior, que seguía una función gaussiana, mm, se parecía mucho más a una función gaussiana, ¿no? Entonces tenemos que G es igual a menos 9,90 más o menos 0,04 metros sobre segundo al cuadrado. Acá explicamos un poco de la distribución gaussiana, que es, como explicamos antes, que D, la histograma número D, sigue aproximadamente, ¿no?, la distribución gaussiana, la distribución normal. Después, con conclusión, D y G no nos dio, entre los valores máximos y mínimos que podemos tener de G en nuestra práctica, no se corresponde a un valor de G el cual, ¿cómo está? El cual fue medido con mejores instrumentos y una metodología mejor. Pero es un valor muy aproximado, ¿no? El valor que nos dio mal, entre comillas, que no corresponde, puede verse a distintos errores. Por ejemplo, que el celular no esté correctamente posicionado y la aceleración sea captada por otros ejes del sensor. Esto entraría dentro de la incertidumbre, o sea, por estos fallos debería aumentarse la incertidumbre
pero no hay una manera objetiva de decir cuánto hay que aumentar la incertidumbre. Por eso decidimos dejarlo como estaba. Después con estos fallos, esta es una de las desventajas de hacer experimentos con el celular. Otra ventaja es que si necesitamos hacer experimentos mucho más sofisticados, que necesitamos un número muy pequeño de incertidumbre, no se puede hacer por el mismo de la apreciación. Pero no todo es negativo, también tiene ventaja. La ventaja es la accesibilidad. La accesibilidad, un celular hoy en día tiene prácticamente cualquier persona, y eso es fundamental, porque un celular hoy en día puede servir para hacer mediciones siempre y cuando no se busque ese nivel de detalle tan amplio. Y el uso del mismo, el uso del celular, es muy fácil de utilizar, ¿no? Porque cualquiera con un poco de estudio y sabiendo cómo funcionan las cosas puede hacer una práctica parecida, incluso mejor que esta. Y eso es todo. No sé si se entendió. Un éxito, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les quedó 14 minutos y medio la presentación. Bueno, como siempre me gustaría empezar con la ronda del público. Comentarios, Buenísimo. preguntas. Se notaba que todo lo que iban a usar, a decir, lo presentaban antes, o sea, estaba re clarísimo porque no decían nada que no habían presentado antes. Sí, no quedó nada por el aire, no quedó nada raro, pues estaba todo bien explicado, todo bueno. Y está lindo que sea todo, muchas imágenes, poco texto. Eso también atrapa la atención del de afuera. Y por ejemplo, en la diapositiva que muestran las fórmulas del promedio y eso, ahí está. Nada, que está buenísimo eso, que solo esté la ecuación y sean ustedes los que están explicando mientras nosotros vemos esos gráficos. Y vamos a poner la de función gaussiana, pero como decimos, ponerlo para un nivel de gente así, que sabe un poco del tema, pero no es muy conocedora. Decidimos dejarla aparte porque suponemos que va a generar más confusión de lo que aclararía. No, igual yo creo que podían aclararla, pero si no les aportaba, podían ver las formas. Sí, estoy de acuerdo. Muy bueno. ¿Qué más tiene comentarios? Bueno, yo tengo varios. Primero, me encantó la presentación, me pareció muy buena. Eh, para empezar, digo, es una presentación que también se complementa con las otras presentaciones, la alternativa. Me parece que está muy bien, como orientada lo mismo, como una especie de curso introductorio al uso de celulares para medir, para tomar mediciones de físicos. La explicación de qué es un sensor me encantó. Muy buena la explicación del acelerómetro, el funcionamiento del acelerómetro. Me encantó también que pasen en general de qué es un sensor y pasaron directo al acelerómetro, porque ustedes se iban a enfocar en eso. Las explicaciones me parecieron súper equilibradas de la introducción. Capaz que, a ver, volví para atrás y mostrar las primeras noticias, a ver si tengo algo para aquí. Ahí, dejamos las verdes así. No, me pareció que está perfecto. Esa parte me encantó. Sí, seguí. Hasta acá, está, pues, me encantó. Todo esto me parece perfecto. Cómo utilizarlos, o sea, toda esta parte me pareció súper clara y súper buena. Después andar al siguiente, a la 8.
Esta me parece que está muy bien también. Y, o sea, que clara, dicen, bueno, introducen que es un sensor y muestran cómo se puede utilizar midiendo G. Me parece que esto está buenísimo. Ahora, vayan al siguiente. Ahí capaz que tengo una crítica, me parece que está muy buena por un lado, pero por otro lado capaz habría que chequear qué pasa en la pantalla grande si los histogramas no les quedan con los números y los nombres de los ejes muy chiquitos, sino quedaron muy chiquitos. No, Y eso eso es es capaz patente que, para mostrar cómo es un histograma y eso. claro, y capaz que, claro, ya que tienen dos histogramas distintos, aclarar que uno es un histograma de un proceso que se supone gaussiano y otro es un histograma de un proceso que se supone que es un estilo uniforme. Bien. Solo, pero es una frase nomás. Estoy ya siendo abogado del diablo y yendo a los detalles mínimos. Después, anda al siguiente. Es este. Claro, acá, me parece que está buenísimo. Estoy de acuerdo con los compañeros que dicen que, está muy bueno que estén solo las ecuaciones y que ustedes explican. Ahora, con todo el espacio que tienen, podrían ponerlas más grandes para que se vean bien y resalten. Bien. Agrandar un poquito la letra para asegurarse de que el público lo lee. Tampoco ponerlo ultra gigante, pero sí pueden darle un poco más de espacio. Me parece que está, y el contenido está perfecto. Después en la parte del montaje, ustedes utilizaron la parte de intervalo de grabación, y creo que dicen ahí que es de 0,1 segundo, pero creo que no lo dijeron. Estaría bueno que lo hubieran dicho. Dijeron que usan el mismo, distintos tiempos, el mismo Sí, claro. intervalo de grabación, pero no dicen de cuál. Porque aparte del intervalo de grabación de 0 a 1 segundo, es el máximo que pueden tener antes de que el sensor empiece a repetir medidas. Porque vieron que si ponen el intervalo de grabación más bajo, hay dos medidas consecutivas que las toman como las mismas porque el sensor no reacciona. Me parece que está bueno. Esta parte, yo tenía un comentario de la letra, el programa ha identificado el número de bits. El número de bits, cómo eligen el número de bits, me parece que está muy bien. Y ahí, acá, lo que tiene es que, de acá en más, me parece que en contenido está perfecto, o sea, súper profundo, bien analizado todo, está muy bien. Lo que sí me pareció es un poquitito entreverado, o sea, en el orden de las cosas. Por ejemplo, acá, usted ya tiene una Sí. versión superpuesta, pero en ningún momento aclararon o plantearon como objetivo, que quizás tendrían que haberlo un poquito más arriba, de que ustedes iban a estudiar y analizar si los datos que toma una serie de repeticiones de la medición de G obedece un proceso gaussiano o no, por ejemplo. Entonces ustedes acá ya están concluyendo que si toman un número suficientemente grande de datos, se observa que es un proceso gaussiano, pero capaz que estaría bueno ponerlo más. Esto es un detalle muy menor, ¿tá? Porque en realidad me Bien. ahora vayan a la siguiente. Ahí va, me gustó que hayan calculado bien la incertidumbre. Queda medio raro el G con el menos 990 más menos. Bueno, no, está perfecto. Les digo, 9,9 más menos 0,04. Si querían, lo que podían hacer es chequear la diferencia relativa porcentual entre este valor y el valor nominal y analizar la diferencia a que se debe principalmente, que probablemente es un problema de alineación, que igual ustedes lo dijeron. Concluimos que la toma de valores cumple, eso me parece que está buenísimo, porque mostraron el mejor programa que tenían. No me acuerdo qué número de datos tienen y qué número de bits tienen, pero acá que tenían. Y después me encantó el cuadro de ventajas y desventajas. Mm, Capaz que cuando dicen desventajas, ponen limitado, ahí no me acuerdo si aclararon la frecuencia máxima de muestreo que toma o la precisión que puede tomar, que esas son la limitación. No, eso creo que no lo nombramos. Claro, Lo capaz que definimos más solo agregar un detallecito de eso, pero en realidad me pareció muy bien organizada, muy bien explicada, por lo menos el contenido está perfecto. Me gustó mucho. Bueno, ¿algunos comentarios de los demás?
Buenísimo, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos, aplauso de vuelta, entonces, y aplauso. Bueno, muchas gracias. Nos queda una presentación más, ¿no? De Pablo y Matías. Sí, exacto. Perfecto. Y ya terminamos. Así que, bueno, vamos a... Entonces, cuando quieran, no sé quién va a presentar, quién va a compartir pantalla primero. Yo comparto pantalla. Dale, Digo, creo que me tienes que dar para esto. te tengo que hacer host, en realidad. Sí. Yo no soy host, así que no puedo. ¿Quién está con host? Creo que Ezequiel, o ¿Me fijo? Ezequiel o Lucas. Creo que era Lu. Si No, quieres, creo que yo. si no, o lo habilitas compartir o me haces host y te lo habilito. Eh, Creo que ya te hice host. Ok. Ahí ya habilité compartir. Ahí se debería estar viendo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, en nuestra presentación vamos a hacer el análisis evolutivo de casos y muertes por COVID-19. Lo integramos Matías Ferreira y Pablo Picaro, estudiantes de la Facultad de Ciencias, licenciatura en Física, taller 1. Introduciendo un poco de qué se trataría en nuestro trabajo. Básicamente estudiaríamos cómo se comporta el aumento en los casos totales y las muertes a lo largo de 30 días en los respectivos países que se nos dieron los datos. Los objetivos que nos planteamos es identificar el comportamiento de los casos detectados y de muerte, es decir, cómo evoluciona en ese tiempo, en los 30 días que tomamos. Comparar el desarrollo de ambos, de los casos detectados, así como de las muertes, cómo se va dando, cómo evoluciona, repito, y determinar la escala de crecimiento de casos o muertes para la mayoría de los países. Esto es en el sentido de que también va de la mano de cómo evoluciona, ¿no? La escala de si aumentan de la misma manera, si, cómo van creciendo en el transcurso de los 30 días. Esa es la idea, los objetivos que tenemos planteados. Luego, con respecto a las hipótesis, tomamos en cuenta que la población no es relevante en lo que vendría a ser la toma de datos y etcétera. Y también descartamos el hecho de que empezaran el periodo de tiempo, digamos, de 30 días, empezase en fechas diferentes. Luego, con Exacto. respecto a la metodología, nosotros usamos gráficas, histogramas, más específicamente, para poder representar los datos y poder trabajar con ellos. También para eso tuvimos que usar el análisis estadístico y el uso de Scilab para poder, bueno, poner, ¿no?, todos los datos y etcétera. Y luego comparamos las gráficas y demás. Bueno, acá tenemos los primeros resultados que conseguimos. Vamos a estudiar el día 1, el día 2, 10, 20 y el día 25. En la primera gráfica del caso de muertes, vemos que tenemos entre 7 y 7,5, la mayoría de los países caen en
esos valores, ¿no? Que esa cantidad de fallecidos en la mayoría de los países, eso lo vemos en el histograma, lo que está diciéndonos ahí, cada cuadradito de esos es la cantidad, la altura es la cantidad de personas fallecidas por país. En el otro costado, en el total de casos detectados de COVID, tenemos que más o menos entre el 120 y 130, de donde está la mayoría de los casos detectados, y hay excepciones, ¿no? Se ve claramente que tenemos algún país con 220 casos, pero es algo excepcional. Por ahora son esos los datos que tenemos con estas dos gráficas. También cabe recalcar que hay un número diferente de bins usadas por una cuestión de representación de datos y demás. Y también se empleó lo de ¿cómo es? La del descarte de datos excepcionales usando el criterio de 3 sigma para... Exacto. Bueno, acá tenemos en el segundo día, ahí vemos que hicimos un cambio nuevamente del número de bins, porque ya tenemos más repartidos los casos. Estamos hablando que en el total de países hay un máximo de 15 fallecidos, y la mayoría de ellos anda entre 7 y 8 fallecidos. La mayoría de países tiene entre 7 y 8 fallecidos, y en los casos detectados de COVID, tenemos que entre 130 y 140 es el número más alto de contagios en el total de los países en esos 30 días. Bueno, ahí ahora pasamos al día 10 y ya empezamos a notar claramente que se empieza a recostar al eje Y, que vamos a hacer. Vemos que están cercanos al cero, la mayoría de los casos cercanos vemos que las muertes están entre 10 y 30, la mayoría de ellas, mayor cantidad. Repetimos que hay casos excepcionales que van cerca de 180 fallecidos en pocos países, ¿no? Claramente, y en los casos detectados tenemos que entre 300 y 400 está la mayoría de los países que involucra el estudio. También repito que hay casos excepcionales con 2.500 casos, pero es una excepción. Bueno, ahora sí, en el día 20, está muy dispersos los datos. Vemos que hay los fallecidos un total de 1.400 en algún país, que se va muy lejos del promedio. Y tenemos entre 0 y 40, la mayoría de países está en ese rango, ¿no? Entre 0 y 40 fallecidos. Después, el total de casos detectados, también vemos que está entre 0 y 500, la gran mayoría de países caen en ese número, con excepciones como de 18.000 casos. Y para dar una idea, tenemos el promedio ahí, sacamos el promedio gracias a Saila, con el comando que ejecutamos, que nos da que tenemos un promedio de 5.559 casos. Y si vemos, eso nos da que entre 0 y ese promedio tenemos 96 países,
Y el resto de países serían 21 países que están del promedio, que es 5.000, con más de 5.559 detectados. Es decir, se aleja mucho del promedio. Bueno, y nos estaría quedando solamente recalcar que, bueno, tenemos muy dispersos los datos, por eso es que en el total de casos detectados hay cifras que no tienen valor, digo, no tenemos casos en esas cifras, muchos. 25.000, 30.000, se va a 35.000 casos, encontramos algún valor. Y bueno, esos son más o menos la información que sacamos de los histogramas. También vemos que los gráficos no se... ¿Cómo es? No se identifican con la distribución gaussiana. Pudimos haber puesto el gráfico gaussiano, no, lo pudimos haber puesto por encima, no lo hicimos, pero creo que claramente más o menos se nota que no está ahí. Luego, saltando a las conclusiones, lo que dije antes, el comportamiento de las gráficas como tal no es gaussiano. Vemos también que el comportamiento tanto de los casos y las muertes totales es bastante parecido. Es parecido. Y algo que no dejamos muy claro antes, nosotros tomamos un criterio que podría estar bastante mal, ¿no? Pero básicamente dijimos, marcamos el promedio, ¿no? Y dijimos, si la mayoría de países tienen una cantidad de casos menor al promedio, decimos que en general el crecimiento de casos por coronavirus es bastante bajo, ¿no? Y si está por encima la mayoría de países, diríamos que es bastante alto. Que esté bien o mal es otra cosa, pero nosotros lo tomamos en cuenta y parecía una buena idea al principio. Y en fin, eso sería la última conclusión que está, que la mayoría de países tienen un aumento bajo. Y eso sería todo.